Bueno, el tema de Guillain-Barré en realidad es una locura absoluta porque lamentablemente cada vez hay más casos, hay mucha incertidumbre, la gente dice qué es lo que está pasando con el Guillain-Barré, ¿es contagioso? Bueno, han dicho que no sería contagioso de persona a persona, pero ¿cómo es que nosotros podemos adquirir lamentablemente este virus que está alertando y de qué manera? Además, como lo narraba René, ¿no? Así es. Se han incrementado los casos, es una enfermedad bastante complicada, asociada también al dengue, tiene alguna relación y que ataca el sistema inmunológico como el sistema neurológico. En todo caso, ya nos lo va a explicar muchísimo mejor el epidemiólogo del MINSA, que se llama Ricardo Peña y ha tenido la gentileza de estar con nosotros para sacarnos de la ignorancia y ojalá del susto. ¿Cómo está, señor Peña? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, René. Muchísimas gracias por la invitación. Dígame, primero, ¿cuáles son los síntomas nuevamente? Y hemos hablado de eso en otros programas, pero nuevamente, ¿qué tiene que ver el sistema neurológico y el sistema inmunológico con el síndrome de Guillain-Barré? Es correcto. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune. O sea, quiere decir de que lo que está alterado es nuestro propio sistema de defensas, que reacciona de manera exagerada, de alguna forma ataca las estructuras de nuestro propio cuerpo, en este caso los nervios. Sabemos de que nuestro sistema de defensa desarrolla algunas proteínas que se llaman anticuerpos para defendernos de las bacterias, de los virus que pueden ingresar al cuerpo. Esos anticuerpos, que son los que destruyen a estas bacterias o virus, lamentablemente confunden la estructura de los nervios y atacan a los nervios, dañándolos y ocasionando esta manifestación que se caracteriza por debilidad y una debilidad que es progresiva, además, porque puede llegar a la parálisis de los movimientos de la musculatura voluntaria. Entonces, empieza en los extremos de los miembros superiores o inferiores, vale decir en las manos y pies, acompañado incluso también de algunas sensaciones anormales como hormigueos y adormecimientos. Y esa debilidad muscular que puede llegar, que es progresiva y puede llegar a la parálisis, es ascendente. ¿Qué quiere decir? Que va progresivamente alcanzando segmentos corporales mayores, la mano, al antebrazo, al brazo, de igual del pie, a las piernas, a los muslos, y va ascendiendo y pudiendo comprometer el tronco, y finalmente el problema ahí ocasiona que los músculos que nos permiten la respiración son comprometidos. Cuando esto ocurre, por lo general el paciente tiene que requerir asistencia ventilatoria, o sea, al paciente hay que conectarlo a un respirador mecánico. O sea, puede morir. ¿Y hay alguna...? Claro. O sea, ¿por qué hay, digamos, se asocia el dengue con Guillain-Barré? O sea, ¿por qué han surgido simultáneamente? ¿Hay alguna relación? Muy buena pregunta. Miren, el síndrome de Guillain-Barré, como lo habíamos dicho, es una enfermedad autoinmune, pero que en la gran mayoría de los casos, está documentado por la ciencia, lo dispara. O sea, esa reacción desmesurada de nuestro sistema de defensas es disparado, es gatillado, es desencadenado por una infección previa. O sea, está documentado que en la mayor proporción de los casos de Guillain-Barré, 2 semanas en promedio antes de que empiecen los síntomas, hay un antecedente de haber padecido una infección. Esta infección puede ser por virus o por bacterias. Está documentado que arbovirosis como el dengue, pero sobre todo el Zika, que también tuvimos un brote grande en la introducción de este nuevo virus que no existía antes del 2015 en nuestro continente, desencadenó también casos de esto. Además del dengue, del Zika, hay virus respiratorios que producen y además bacterias. Y sobre eso es importante mencionar que el CDC, que es el encargado de hacer la investigación epidemiológica de los casos, con el apoyo del INS, que es el que hace los procedimientos diagnósticos de laboratorio, ha identificado una bacteria en más del 60% de los casos testeados o evaluados por pruebas diagnósticas, y ha encontrado que en más del 60% de casos se ha identificado el Campylobacter jejuni, que es una bacteria responsable de ocasionar una infección gastrointestinal. Entonces la ecuación es tremenda, porque si se decía que Guillain-Barré no se contagia, bueno, el dengue tampoco se contagia, felizmente. Entonces la ecuación que iba a plantear es equivocada. No se contagia el dengue, Guillain-Barré no se contagia. Entonces, para terminar, señor Peña, ¿qué le recomendaría usted a la ciudadanía para evitar que
se genere, se detone este síndrome en nuestros organismos? Bien. El síndrome Guillain-Barré no es contagioso. La persona que tiene el síndrome no va a contagiar a las personas, como muy bien lo aclaraste. El dengue sí se contagia de persona a persona a través de un zancudo. El tema con el Guillain-Barré es bien importante reconocer algo como lo habíamos mencionado antes, ¿no? Como hay un antecedente de infección, o sea, el que dispara en las personas susceptibles este síndrome puede ser una infección que sea contagiosa. Lo que hay que evitar es la enfermedad previa, esa condición o circunstancia que puede desencadenar que nuestro sistema inmune reaccione inadecuadamente en estas personas. Entonces, para este brote que hemos identificado, este incremento por encima de lo esperado de los casos en las regiones de La Libertad, de Lambayeque, de Piura y de Lima y algunas otras regiones del país, es la prevención. Y la prevención, como bien lo mencionas, es lavado de manos, adecuada cumplimiento de las medidas de higiene mínimas al momento de manipular y preparar los alimentos, porque sabemos que esta bacteria Campylobacter se transmite por contaminación cruzada de alimentos. Entonces hay que lavarse adecuadamente las manos, preparar bien los alimentos, cocer bien las carnes. Perfecto, señor Peña. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Recomendaciones, queda claro, ser mínimamente higiénico para evitar todo. Todo empieza por la falta de higiene. Muchísimas gracias al señor Peña por estas aclaraciones. Vamos con Julio, con Mari en ese momento, quienes tienen más